nosotros es un privilegio como familia poder estar acá compartiendo con ustedes en esta tarde, en este lugar tan especial como es el Instituto Bíblico Río de la Plata. Me acompaña mi marido, mis dos hijitos, mi familia, que es el regalo que Dios me dio. ¿Por qué no se ponen de pie? Y Chadi, me gustaría que vengas a saludar también a los chicos. Me hiciste saludar a mí cuando vos viniste, ahora te hago saludar a vos. Bueno, muy buenas tardes. Qué bueno poder venir aquí y ver tantos jóvenes buscando a Dios, ¿no? En tiempo de verano diciendo, Dios, no vamos a descansar, vamos a seguir buscándote en la profundidad de la palabra de Dios. Y sabemos cuando donde uno siembra a lo espiritual de Dios, Dios también te va a dar una cosecha. Entonces estamos orando y esperando que en ese tiempo de sembrar tu vida en la palabra de Dios, Dios te va a dar una multiplicación en tu vida, un crecimiento en su vida, un tiempo de ver todo lo que Dios ha depositado en su vida crecer. Amén. Bueno, que Dios les bendiga mucho. Voy a dejar la palabra a mi esposa. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos le damos gracias al Señor por lo que está haciendo en medio nuestro? Amén. Él es digno de toda alabanza, de toda gloria. Bueno, les contaba, estamos casados ya vamos a cumplir 13 años este año. Y realmente es una bendición el poder formar una familia en Cristo. Amén. Las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos saben que las promesas de Dios no tienen una fecha de caducación, no tienen una fecha de expiración, sino que tienen una fecha de cumplimiento? Las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Amén. El que lo prometió es fiel para cumplirlo. Amén. Así que bueno, Dios nos promete que sus planes son para bien para nosotros, que tenemos un futuro lleno de esperanza y que vale la pena prepararnos y servirlo a Dios con todo nuestro corazón y confiarle al Señor cada parte de nuestra vida, cada parte de nuestro corazón, aún la parte sentimental. Aún esa parte de nuestro corazón donde decimos, ay Señor, ¿quién será? No sé, tengo temor. Pero aún en esos momentos y en esos pensamientos que pueden venir a tu corazón, aún en esos momentos es tan importante poder decirle, Señor, a pesar de mis temores, a pesar de mis inseguridades, a pesar de mis preguntas, sé que vos tenés lo mejor para mí. Amén. Y que voy a orar y que voy a confiar. Y así me pasó a mí hace bastante años atrás. Dios me llevó a una tierra lejana en el país de Canadá, al norte, donde todo estaba bastante congelado y bastante frío. Y Dios me llevó ahí para prepararme. Sentí una inquietud en mi corazón, como ustedes hoy, de servir al Señor, de entregarle mi tiempo, de poder conocerlo más. Y bueno, Dios me llevó a Canadá y ahí lo conocí a Chad en el Instituto Ministerial y realmente desde el primer momento en que lo vi, tuve esas mariposas con una mezcla de explosión, con una mezcla de todo junto, y Dios me dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y uno dice, ¿cómo es esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Es esa paz que es más grande que el ruido que puede haber en nuestra cabeza y en nuestros oídos del temor, de las preguntas, de las dudas. Es esa paz que Dios te da diciendo, yo estoy en esto que estás a punto de comenzar, mi mano está sobre esta situación, sobre esta relación. Y así fue con Chad. Así que Dios es fiel y me dio los deseos de mi corazón. Honra cada deseo, cada oración que vos haces en cada momento, en cada lugar. Dios es un Dios que honra nuestras vidas. Cuando nosotros lo buscamos en lo secreto, cuando nosotros invertimos nuestras vidas para Él, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas aquellas cosas serán añadidas. Bueno, todas aquellas cosas, todo es añadido. Amén. Dios tiene una añadidura, una bendición. Así que Dios me regaló una familia, Dios me regaló el privilegio de poder servirlo, de poder encontrarme con Él, de poder ver mis caminos enderezarse según la palabra de Dios, de poder ver cómo la palabra de Dios fue una lámpara y es una lámpara constante para mi camino, para mi andar. Y soy testimonio de que realmente cuando uno conoce a Dios y entiende quién es en Dios y nuestra identidad está puesta en lo que Dios dice de nosotros, nuestra vida comienza a florecer. Amén. ¿Cuántos quieren florecer? Y realmente para mí es una gran bendición poder estar aquí. Cuando recién la hermana, la capellana, estaba diciendo en ese acento tan lindo, con ese acento tan lindo, que muchos de ustedes regresaban a sus países, a sus ciudades, el Señor me dio esta inquietud de decirles que ustedes
van a regresar a sus lugares, a sus provincias, a sus países, como saetas de fuego. Amén. Somos saetas de fuego en manos del valiente, dice la palabra de Dios. Y Dios levanta una generación de fuego. Y te aseguro que no vas a volver a tu casa igual que como viniste aquí. Lo que Dios hizo en tu vida es poderoso. Tiene una dirección. Amén. Tiene un propósito. Ahora, cuando nosotros realmente nos levantamos y entendemos que tenemos una dirección y entendemos que tenemos un propósito, y como dice la palabra de Dios, entendemos que somos hijos de Dios, hacemos cosas explosivas para el reino de Dios. ¿Cuántos lo saben eso? Algo comienza a suceder y nuestra vida comienza a tener esa dirección, ese propósito, esa claridad, ese destino que Dios tiene para nosotros. Lo comenzamos a ver y comenzamos a levantarnos en una mayor autoridad. Y saben que el enemigo comienza a temblar cuando una joven entiende cuál es el propósito de Dios para su vida. Amén. Y el enemigo viene siempre a detener esa seguridad, ese plan de Dios para nosotros y a comenzar a abortar, ¿no? Y yo quiero en este momento contarles un poquito y abrirles un poquito mi corazón. Quiero contarles un poco de mi testimonio. Como les contaba, yo soy hija, bueno, dijo Raki, yo soy hija del pastor Freidson, crecí toda mi vida en la iglesia, toda mi vida estuve en los caminos del Señor y toda mi vida estuve en la iglesia, recibiendo palabra como ustedes la recibieron, estando en la adoración, realmente entregándole mi corazón a Dios. Pero el enemigo se había encargado desde una pequeña y corta edad. Por eso les digo que lo primero que el enemigo viene a matar en nosotros es esa claridad y es ese entendimiento de a quién le pertenecemos y quiénes somos en Cristo. Por eso cuando entendemos quiénes somos en Cristo y sabemos que somos sus hijos y tenemos esa claridad y sabemos que tenemos una dirección, somos imparables. Amén. Porque ya no es lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos o lo que los demás pueden decir para mí, sino que es lo que Dios dice sobre nosotros. Amén. Pero el enemigo, como conoce ese potencial, sabe muy bien lo que un hijo o una hija de Dios con una dirección clara puede hacer para el reino de Dios y lo que puede destruir, ¿no? Cada fortaleza y todo lo que podemos hacer como esa dinamita espiritual que tenemos dentro de nosotros, que es el evangelio de Dios, que son las buenas noticias, viene siempre a levantar fortalezas, viene siempre a abortar. Y a mí, desde pequeña, el enemigo puso diferentes semillas y por eso les quiero abrir mi corazón. Y yo sentí de compartirles esta palabra porque sé lo que es estar aún en un instituto, sé lo que es estar aún en un seminario. Y adentro mío decir, Señor, quiero creerte, quiero ser esa saeta de fuego, quiero realmente entregarte todo mi corazón. Pero hay ciertas cosas en mí, hay ciertas fortalezas en mi vida, hay ciertas fortalezas en mi interior, hay ciertas voces, hay ciertas palabras que no me dejan realmente avanzar y realmente comenzar a caminar en lo que sé muchas veces en mi cabeza que tienes preparado para mí. ¿Alguno le ha pasado eso alguna vez? ¿Alguno se ha sentido así alguna vez? Y yo crecí toda mi vida en la iglesia. Y como les dije, desde pequeña el enemigo se encargó de levantar fortalezas. Y a lo largo de los años terminar robándome mi fe. Terminar robándome la verdad de Dios. Y desde pequeña en el colegio, cosas locas, como que alguien me esperara a la salida y me dijese, sos adoptada, o me dijese, vos, tu color de piel es tal y tal, ¿no? Y me hiciese sentir menos. Y luego diferentes personas llamándome palabras que hirieron mi autoestima. Y de repente me encontré con 18, 19 años, habiendo vivido una vida cristiana, habiendo estado en la iglesia, siendo hija del pastor, habiendo vivido un avivamiento explosivo como vivimos en los 90 en Argentina y todavía experimentamos ese mover de Dios, pero sin poder realmente creer a lo que Dios estaba hablando sobre mí. Venían Cindy Jacobs, venían Acondia, venían grandes hombres de Dios y nos daban palabra. Y me decían, Dios quiere hacer con esto, con tu vida, Daniela, y Dios quiere hacer lo otro con tu corazón. Y yo decía, bueno, qué bueno. Pero en el momento en donde debía
confiar en el Señor. En el momento donde estaba sola con Dios, mi corazón no podía creer, mi corazón no podía avanzar. Hasta que un día en el seminario, por eso para mí es tan lindo estar acá y poder compartirles eso, porque un día, estando en Canadá, escuchando la clase de historia de los avivamientos, mencionando a Argentina, yo caí de rodillas y le dije al Señor, yo necesito conocerte, Dios. Yo necesito saber lo que tú dices sobre mí. Yo necesito realmente conocer tu verdad. Yo hoy reconozco que no puedo creer, que hay algo en mi corazón que se ha levantado, que el enemigo ha puesto sobre mí pensamientos porque los podía reconocer. Y podía ir a la iglesia, y podía cantar, y podía servir, y podía tener ministerio. Lo hacía, pero siempre desde ese lugar de que no era suficiente, de que mi vida no era lo suficientemente importante, de que realmente no era lo suficientemente capaz para que Dios me use. Siempre desde ese lugar que hoy podemos identificar como un espíritu de orfandad, desde ese lugar donde la revelación de la paternidad de Dios no se había hecho real en mí. Y en ese momento, en Canadá, me arrodillé y me rendí a Dios y le dije, Señor, hay una sola cosa que yo creo que en este momento vos querés hacer conmigo, y es que te pueda conocer por primera vez. Vine acá porque quiero servirte, vine acá porque sé que sos un Dios bueno, vine acá porque sé que tenés algo para mí, pero no lo puedo caminar, no lo puedo creer, no me puedo levantar. Hoy necesito conocerte, hoy necesito que tu verdad se haga realidad en mi corazón. Necesito conocerte. Y en ese lugar cerré mis ojos y tuve mi primer visión. Y de repente me encontré como la edad de mi hija, de Isabela. Me encontré en la edad que tenía yo en segundo grado, cuando esas chicas me esperaban. Ahora no sabemos quiénes son. Yo pienso que eran hasta demonios. No soy muy mística de pensar eso, pero alguien me esperaba a la puerta, una chica, la puedo describir, colorada y pecosa. Y no pertenecía al colegio, sin embargo tenía el uniforme del colegio. Y ahí en la puerta me decía que era adoptada, que mis padres no eran mis padres. Y yo me acuerdo de volver a mi casa y le decía a mamá, mamá, es mentira, decime la verdad, ¿soy tu hija o no? Mi mamá, Daniela, sí, créeme, me dolió tenerte, ¿ok? Sos mi hija. Y yo, pero ese sentimiento, ese vacío en mi corazón, lo seguía teniendo vez tras vez, año tras año. Y había levantado una fortaleza tan grande en mí que yo sabía lo que era estar en la iglesia. Yo sabía lo que era conocer a Dios, saber de Él, pero al mismo tiempo sentirme que no pertenecía, sentirme que, no como les había contado recién, que mi corazón estaba muy lejos de realmente caminar en todo lo que yo sabía o lo que me habían hablado, pero que no podía realmente creerlo. Y en ese momento cerré mis ojos y el Espíritu Santo vino sobre mí y me vi como una niñita de 6 años corriendo en un campo. Y en ese momento, cuando corría, vino a mi encuentro alguien. Y yo nunca había tenido ninguna visión, nunca vi nada. Pero les quiero contar esto, porque hay muchos aquí que hoy van a tener una libertad en su corazón y van a comenzar a tener una identidad que los va a marcar tan fuertemente que nada ni nadie podrá hacerle frente, porque ya no van a vivir ustedes, sino Jesús en ustedes se va a levantar como nunca antes. Y en ese momento, cuando yo estaba corriendo en esa pradera, se me acercó, vino a mi encuentro y solamente vi sus vestiduras, no le vi la cara, nada, pero era el Señor. Y me levantó en sus brazos y me giró como una nenita así, ¿no? Y me dijo, Daniela, vos sos mi hija, vos sos mi hija, vos sos mía.
Desde el vientre de tu madre yo te vi y te formé y te puse nombre. Ahora, comenzá a recibir mi amor. Comenzá a recibir mi verdadera identidad. Y el Señor en ese momento sacó de mi corazón un peso, una mochila tan grande, cosas que por años no pude comprender, palabras que por años no pude recibir, situaciones que se me presentaban que no podía caminarlas por el temor, por la inseguridad. Y en ese momento en donde me encontré con el Señor, en ese momento donde Dios me levantó y me dijo, sos mía, yo soy tu papá, yo soy tu papá, yo soy aquel que te vi cuando nadie te vio. Yo soy aquel que te formé. Desde las entrañas de tu madre te elegí y te puse nombre. Mía eres tú, mía eres tú. Y yo vengo a decirte hoy que Dios te ama. Que quizás sabes y conoces esta palabra aún de memoria. Pero para Dios somos muy importantes. Para Dios somos muy valiosos. Dios tiene un destino especial para cada uno de nosotros. Y muchas veces podemos estar en la iglesia y muchas veces podemos caminar los caminos de una vida cristiana, aún tener una inquietud de servirlo a Dios. Pero es hasta que conocemos quiénes somos en Él. Es hasta que conocemos nuestra verdadera identidad. Es hasta que conocemos el espíritu de adopción, como dice la palabra, en el cual podemos clamar Abba Padre. Es cuando conocemos esa gracia, ese amor de Dios que realmente nos levanta y nos dice que no importa lo que nos hayan dicho en el pasado. A mí en ese momento se me cayeron las voces del pasado, se me cayó, no les puedo explicar con palabras la cantidad de preguntas, de dudas que yo tenía cuando leía la Biblia, cuando me profetizaban, cuando me hablaban, la cantidad de veces que lloré delante de Dios porque no podía creer. Porque no podía tomarlas, porque no podía caminarlas. Y estaba en ese instituto dándole mi vida a Dios y al mismo tiempo llorando porque necesitaba un irrumpimiento, necesitaba un nuevo día, necesitaba conocer la verdad de Dios sobre mí. Y en ese momento me paré y supe que no iba a ser la misma persona. Supe que Dios había hablado sobre mi vida una verdad que me iba a sostener cada día de mi vida, que me iba a preparar para poder servirlo. Porque cuando vos entendés quiénes sos, cuando entendés que sos hijo de Dios, cuando entendés la gracia, cuando comenzás a caminar en esa revelación de una verdadera identidad, cuando comenzás a caminar en esa revelación de lo que Dios dice sobre ti, de lo que Cristo habla sobre ti, entonces las voces, las dudas, las tormentas, las pruebas, las cosas que puedan decir los demás, la oposición que pueda venir sobre tu vida se enmudece ante la verdad de Dios. Ante la verdad de Dios. Y es como un ancla, como dice Hebreos, al trono de Dios. Es la esperanza que tenemos sabiendo que Cristo nos formó, nos eligió, nos selló y que tenemos Padre y que somos hijos. Por eso yo les quise contar esta historia, porque yo sé lo que es vivir una vida cristiana sintiéndome diferente, distanciada, incapaz de caminarla al 100%, incapaz de experimentar la plenitud de Dios. Y en ese momento reviví. Y saben, chicos, desde ese momento la vergüenza, la timidez, las preguntas se cayeron ante el abrazo y ante la verdad de Dios sobre mi corazón. Y yo vengo a decirte que Dios tiene un propósito, algo con tu vida tan grande, tan hermosa, tan poderosa, pero es necesario hablar, entender y recibir la verdadera identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, el enemigo tiembla ante un joven, ante una joven que entiende, que ha recibido, que está anclado, que está cimentado en el amor de Dios. ¿Amén? En el amor de Dios. Y les quiero leer una palabra que es una gran bendición, un versículo que habla de esto y que realmente es una de las palabras que sellaron mi vida y que yo las quiero compartir con ustedes. Y sé
que va a ser de bendición. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10, y es un versículo muy conocido, pero me gusta leer la versión de la Nueva Traducción Viviente, que dice, pues somos la obra maestra de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de Cristo Jesús, de nuevo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros de antemano. Podemos creer que Dios nos llama obra maestra. Dios nos dice que somos su obra maestra. Cuando Dios te sella y te marca y comenzás a entender quién sos en Él y comenzás a recibir esa verdadera identidad, comenzás a verte a través de los ojos de Dios. ¿Y sabes cómo te ve Él? Sos su obra maestra. Pero aquí la palabra dice, pues somos la obra maestra de Dios. Es una declaración, yo soy la obra maestra de Dios. En otra versión dice, pues somos hechura suya. Fuimos creados a su imagen, somos la obra maestra de Dios, fuimos creados para reflejar la magnificencia, la majestuosidad del Padre. Un verdadero hijo, Jesús decía, yo hago lo que mi Padre me dice. Yo reflejo la voluntad de mi Padre para realmente reflejar la voluntad del Padre y para realmente hacer la voluntad del Padre y caminar en la voluntad del Padre y confiar en la voluntad del Padre y caminarla en seguridad. Debemos saber quiénes somos. Debemos saber lo que el Padre dice sobre nosotros. Nuestros hijos necesitan saber lo que nosotros pensamos de ellos. Y la palabra de Dios nos dice, pues somos la obra maestra de Dios. Dios nos formó, nos llamó para reflejar su gloria, para que seamos hechos a su imagen, para que como hijos reflejemos la majestuosidad del Padre en la tierra. Y esa es nuestra verdadera identidad. Somos su obra maestra. Fuimos hechos para reflejar la gloria del Padre. Fuimos hechos para reflejar las virtudes del Padre. Fuimos hechos para reflejar quién es el Padre. Pero necesitamos saber que tenemos Padre. Amén. Necesitamos entender que tenemos Padre, porque nosotros mismos no podemos reflejar nada. Yo estaba llena de inseguridades, estaba llena de temores. Tenía un padre terrenal, un pastor muy conocido, respetado, admirado. Sin embargo, yo me sentía totalmente alejada de eso. Me sentía inútil, no estaba conforme conmigo misma, desde mi imagen, insegura. Una persona que quizás era espontánea, pero llena de temores y sin la capacidad de creerle a mi papá. Tenía un padre terrenal a quien admirar. Sin embargo, las voces que me rodeaban, sin embargo, esta sociedad se encarga de meternos un montón de información y especialmente el enemigo se encarga de hacernos creer un montón de mentiras que terminan levantando una gran fortaleza en nuestro interior. Por eso, por más de que querramos hacer un montón de cosas, necesitamos tener la convicción y el conocimiento de lo que nuestro Padre Celestial dice sobre nosotros, para entonces poder reflejar su gloria, para entonces poder caminar en su verdad, para entonces poder decir con seguridad, yo tengo Padre. Yo sé qué dice Él sobre mí. Yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que Él es mi refugio, mi torre fuerte. Yo sé que soy un instrumento en las manos de Dios. Yo sé que en Dios haremos promesas. Yo sé que mayor es el que está en mí que está en contra de mí. Para poder hacer todo eso necesitamos saber de qué lado estamos y a quién pertenecemos. Amén. Y dice la palabra, pues somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra. Fuimos hechos para reflejar su gloria. Fuimos hechos para reflejar quién es nuestro Padre. En este día te vas a ir de este lugar y vas a comenzar un nuevo tiempo en tu país, en tu provincia, en tu iglesia. Y estás hecho para reflejar la gloria de tu Padre. Estás preparado porque Dios te eligió y te llamó para reflejar su obra. Ahora, una obra maestra se exhibe. Una obra maestra la vemos en los museos, ¿no? En los museos del mundo, en el Louvre, en esos museos tan importantes, en el Malva, en Buenos Aires, se exhiben obras maestras.
Así Dios quiere exhibirnos a nosotros en este museo llamado mundo, en esta sociedad. Dios quiere exhibir a sus hijos. Dios quiere reflejar la gloria de Dios a través de sus hijos. Dios quiere hacer de ti una nueva persona. Dios quiere crear en ti una nueva identidad para que entonces puedas reflejarlo al 100%, para que entonces puedas levantarte con una autoridad, con una voz y puedas ser un reflejo de su gloria en el lugar que pisen las plantas de tus pies. Porque las obras de arte están hechas para que la gente las mire, para que la gente las contemple, para que diga, wow. Y yo hoy quiero decirte y quiero declarar sobre tu vida que sos una obra maestra y que Dios va a hacer de ti algo poderoso. Y si antes eras el tímido, si antes eras una persona que se sentía fracasada, si antes eras una persona que no podía avanzar, después de que te encuentres con la identidad de tu Padre, después de que recibas el amor de tu Padre, una vez que tu corazón comience a caminar en los propósitos de Dios y esa verdadera identidad comiences a vivirlas y recibas ese amor que rompe todo dolor, que rompe toda inseguridad, vas a pasar de ser tímido a una persona con denuedo. Vas a pasar de estar escondido a decir, ¿sabes qué? Voy a hablar de Dios con toda la fuerza, con toda la pasión, porque mayor es el que vive en mí que el que está afuera. Y mi papá me dio una voz, mi papá me dio algo que decir. Yo voy a hablar porque Él va conmigo. Y van a comenzar a tocarte la puerta y van a comenzar a decir, ¿qué es lo que Dios hizo con vos? ¿Qué es lo que Dios hizo con vos? Porque antes vos no decías nada, pero ahora, wow, de tu boca sale sabiduría. Vos antes estabas ahí temeroso, pero ahora tenés una autoridad sobrenatural. ¿Qué es lo que te ha pasado? Somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Esa es tu verdad. No es tu capacidad, no es lo que vos podés hacer, es lo que tu Padre dice que puede hacer a través tuyo. Porque las obras maestras están hechas para exhibirse y Dios quiere glorificarse a través de tu vida. Entonces ya no es lo que vos, porque yo me sentí incapaz. Yo decía, Señor, todo lo que la palabra de Dios dice sobre mí, ¿es esto realmente lo que voy a poder hacer? ¿Es esto? Porque yo no puedo. Me siento muy alejada, muy distante. Hay demasiado ruido en mi corazón. Sin embargo, cuando la verdad de Dios comienza a venir y la verdad de Dios comience a hablar audiblemente a tu corazón y tu Abba Padre te levanta en tu interior, se comienzan a disipar las voces del pasado, se comienzan a disipar los temores, se comienzan a disipar aquellas cosas que te ponían un manto de tristeza. Dice la palabra de Dios que en vez de ceniza Él nos dará belleza. Dice la palabra de Dios que en vez de espíritu enlutado Él nos pondrá gozo. ¿Saben cómo sucede eso? Cuando Dios se levanta, cuando su verdad es hablada a nuestro corazón, cuando comenzamos a caminar en su identidad. Dios, nuestra identidad, se llama el Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia, DNI. Dios nos dio esa palabra hace 10 años con mi marido, que iba a levantar una generación de adolescentes que iban a tener su identidad puesta en Dios. Entonces iban a poder pasar la adolescencia, iban a poder pasar tentaciones, iban a poder pasar una sociedad muy difícil, pero iban a poder hacerlo sabiendo que su papá era su sostén, sabiendo que no era con su fuerza, sino que eran con las fuerzas de su padre, sabiendo que la gracia de su papá iba a estar sobre ellos y no iban a tener que hacer un montón de cosas que la sociedad dice que debemos hacer, porque su valor está en lo que su papá dice. Y tu valor está en lo que tu papá dice. Tu valor está en lo que el Señor dice sobre vos. Si antes eras tímido, Dios te transformará en valiente. Si antes no sabías qué hablar, Dios te dará de nuevo. Si antes te sentías fracasado, vas a ser victorioso. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Dios quiere exhibirte. Dios quiere que vayas a ese lugar de donde perteneces, que vayas a tu iglesia, que vayas a tu casa, que vayas a tu escuela, que vayas a tu universidad, que vayas a tu provincia, que vayas a tu país con una dirección, con una claridad, con una voz que es más fuerte que toda voz que pueda venir en contra tuyo, con una firmeza que es mayor que todo temor que pueda venir a congelar tu corazón. Es la voz de Dios, es la verdad de Dios, es la autoridad de Dios que te levanta, que te cambia, que te transforma, que hace de vos una nueva persona.
Pero está en nosotros tomar la decisión de ser transformados. Porque el pintor debe hacer una obra maestra, el escultor debe formar la obra maestra. Nosotros debemos tener un corazón dispuesto a que Dios haga su obra en nosotros. Por eso me encanta la palabra de Dios, porque somos su obra. No es lo que puedo hacer yo, no es lo que yo puedo pensar o planear con mis propias habilidades. Porque quizás hay muchos que tienen muchas virtudes, todos tenemos un montón de virtudes, pero no alcanzan muchas veces, no son suficientes muchas veces. Y muchas veces nos sentimos flaquear y muchas veces nos sentimos, wow, el desafío es enorme, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Pero cuando nos damos cuenta y reconocemos y sabemos que Dios no busca perfectos, Dios busca dispuestos. Dios no busca personas perfectas, Dios no busca personas súper capacitadas, Dios busca corazones dispuestos a ser moldeados. Dios busca corazones que digan, Señor, acá estoy. Quizás hay un montón de cosas en mí que no me gustan, quizás hay un montón de cosas en mí que me gustaría cambiar, hay un montón de cosas en mí que parece que no sé qué voy a hacer con ellas, pero acá estoy, Señor, acá estoy, es tu habilidad, muestra tu gloria en mi vida, no es con mi fuerza, sino que es con tus fuerzas, no es con mi habilidad, sino que es con tu habilidad, es con tu gracia. Señor, ya no vivo yo, sino vos viví en mí. Por eso les abrí mi corazón, porque pastorear, desafíos en la vida, tener un llamado, sí, es hermoso, es precioso. Pero Dios quiere equiparte, mostrarte, moldearte, hacerte alguien nuevo. Dios lo va a hacer, porque Dios se equipa. Dios no te llama y te deja como estás. Dios es un especialista en transformar. Dios es un especialista en tomarnos y hacernos de nuevo. Dios es un especialista en equipar, en tomar lo vil y menospreciado y hacer una joya, un diamante. Dios es especialista en eso, pero necesita tu corazón, necesita tu corazón, necesita tu disposición, necesita que vos le digas, Señor, acá estoy, hoy quiero conocerte, hoy quiero cimentarme en mi amor, hoy quiero como Jeremías ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde mi hoja no va a caer, no importa el desierto, no importan los tiempos áridos, no importan las tormentas. ¿Sabés cómo sabés que vas a permanecer? Cuando estás anclado, cuando estás cimentado, cuando conoces lo que tu Padre dice sobre tu vida. Entonces así vas a poder permanecer, así tu hoja no va a caer, cuando estás plantado, cuando tus raíces están echadas profundamente en el amor de Dios. Es la única manera, cuando lo conocemos a Él y lo que Él dice sobre nosotros. Hijos que tienen un Padre, hijos que reciben la gracia, hijos que se bastan en la gracia de Dios, porque ese poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Y cuando encontramos un corazón dispuesto que le dice a su alfarero, acá estoy, moldéame, acá estoy, haz de mí una nueva persona, acá estoy, Señor, viví toda mi vida cristiana en la iglesia, soy hija de pastor, acá estoy, Señor, hay un montón de palabras, profecías, lo que sea habladas sobre mí, pero no puedo creer, no las puedo caminar, acá estoy, Señor, me rindo, quiero conocerte, acá estoy, Señor, haz de mí una nueva persona. Entonces Dios te toma y te dice, montate sobre mis hombros. Montate sobre mis hombros, porque estoy a punto de hacer algo inexplicable para vos, pero totalmente planeado por mí, totalmente declarado por mí, porque Dios lo declaró. Dios dijo que haremos proezas. Dios dijo que Jesús dijo, las cosas que yo hice ustedes también las harán y mayores harán. ¿Cómo las haremos? Bástate en mi gracia, te dice Dios. Yo me perfecciono. Yo soy, es mi mano poderosa. Por eso es necesario en esta noche ensanchar nuestros corazones. Y cuando me estaba preparando hoy a la tarde, el Espíritu Santo me decía esta palabra: ensancha tu corazón. Ensancha tu corazón. Ensancha tu corazón. Quizás el sueño que tenés parece que te queda demasiado grande. A mí me quedaba demasiado grande. Las palabras que Dios habla muchas veces sobre nosotros parece que son demasiado grandes, demasiado locas, demasiado difíciles de llevar a cabo. Pero es ahí cuando sabemos que es Él en nosotros, es nuestro papá,
Es Él que nos monta en sus brazos, es Él que se encarga de equiparnos, es Él que nos prepara, es Él que nos cambia, es Él el que nos transforma, es Él el que busca la imperfección, lo imperfecto, lo que parece menospreciado, lo que parece que nunca va a llevar a nada. Es Él que los transforma y nos hace de nuevo y nos crea y nos exhibe y nos pone en un lugar para que todos puedan ver su gloria. Pero necesitamos ensanchar nuestro corazón. Necesitamos comenzar a decirle: Señor, aquí estoy. Voy a ser intencional en buscarte. Voy a ser intencional en rendirme. Y la palabra y la clave de todo eso se resume en rendición. Ríndete a Dios. Rendite, decirle: Señor, aquí estoy, quiero conocerte. Quiero conocerte. Esa es la palabra, quiero conocerte. Menos de mí y más de ti. Menos de mis temores, de mis voces, de mis inseguridades y más de tu verdad, más de tus palabras, más de tu amor en mí, que calla todo temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y es en esos momentos donde estamos rendidos que Dios ensancha nuestro corazón. En medio de esas oraciones donde le decimos: Señor, aquí estoy. Quiero conocerte. Una vez más, Señor, habla tu verdad en mi vida. Intencionalmente hoy voy a creer a tus palabras. Voy a ser intencional en mi búsqueda. Voy a ser intencional en darte todo mi ser, todo mi corazón. Aún esos momentos, esos lugares que quizás son dolorosos, que quizás no me gusta mostrárselos a nadie, hoy te los rindo, porque quiero que el alfarero, quiero que el escultor, quiero que el que va a hacer de mí una obra maestra tenga total libertad en mi corazón, porque me interesa tu gloria, porque me interesan tus caminos, porque me interesa llegar a ese propósito, porque me estás llamando, pero no me estás llamando por lo que yo puedo hacer, me estás llamando por lo que vos podés hacer en mí. Y quizás el sueño que tenés, como te decía, quizás el deseo que tenés parece hoy demasiado grande. Quizás te queda demasiado grande, pero Dios es especialista en darnos cosas que nos quedan grandes, en darnos ideas que decimos: uy, ¿cómo voy a poder hacer esto yo? Pero hoy el Espíritu Santo me decía que te diga: ensancha, ensancha, ensancha tu corazón, ensancha tu corazón, ensancha. Dios quiere darte un nuevo corazón, Dios quiere darte un nuevo corazón. Y quiero leerte de Isaías 54 esta palabra. Sé que es exactamente, en otra versión dice: ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa. Pero me gusta la Nueva Traducción Viviente del capítulo 54 que dice, versículo 2, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Agranda tu casa, construye una ampliación. Extiende tu hogar y no repares en gastos. Y acá está diciendo que cante la mujer que no podía dar a luz. Dios nos está hablando y nos dice que Él es el que hace lo sobrenatural con algo natural. Para poder hacer lo extraordinario, Dios usa lo ordinario y deposita lo extra de Él. Para poder hacer lo extraordinario, Dios usa lo ordinario, lo común, para poder hacer lo extra, lo sobrenatural. Él es, todo se trata de Él, todo lo puede hacer Él, todo es para Él y todo es por Él. Lo único que necesita de nosotros es nuestra intencionalidad, es nuestro corazón, es nuestra disposición, es nuestra oración de fe, es nuestra búsqueda, es nuestra rendición. Cuando yo le pregunté al pastor, a mi papá, ¿cuál fue la clave para que recibas la unción? ¿Cuál fue la clave? ¿Por qué Dios te eligió a vos? Me dijo: Daniela, porque me sentía el menos adecuado de todos. Porque estuve en mi casa 1000 veces diciéndole a Dios: Señor, acá estoy, te amo. Lo único que quiero es servirte. Y de repente cayó como en mi lengua, como si te dijera un salero sin tapa. Y Dios empezó a poner una sed por mi presencia inexplicable e inigualable. Y comencé a buscarlo y comencé a soñar los sueños de Dios, pero no de grandes estadios ni de que Dios me lleve al mundo entero. Comencé a decirle: Señor, haz de mí
esa obra maestra. Haz de mí el Claudio que quieres que yo sea. Haz de mí el Claudio que quieres que yo sea. Y comencé a leer el libro de Proverbios. Me dijo, y comencé a llenarme de la sabiduría de Dios. Y comencé a rendirle mi corazón, cada lugar, cada rincón. Y decirle, Señor, lo único que quiero es tu presencia. Espíritu Santo, quiero conocerte. Espíritu Santo, aquí está mi vida. Espíritu Santo, para poder hacer la obra a la que tú me has llamado, yo necesito más de ti. Yo reconozco que te necesito. Solo no puedo. Con mi capacidad no puedo. Me dijo, y lo único que hice, Daniela, día y noche fue decirle, tengo sed de ti, tengo hambre de ti. Y de eso se trata, chicos. De eso se trata cuando vamos a un lugar espiritual de mudanza, donde dejamos atrás la comodidad, donde dejamos atrás los temores, donde dejamos atrás esas fortalezas de incredulidad, esas fortalezas en nuestra mente que muchas veces no podemos controlar, porque son dardos del enemigo que vienen a abortar. Por eso abrí la charla diciendo que el enemigo es un especialista en abortar, es un especialista en mentirnos. Aún estando en la iglesia por años, podés vivir creyéndole una mentira años de tu vida, porque a mí me pasó así, hasta que un día te rendís totalmente y decís, Señor, esto se trata de ti, necesito conocerte, necesito encontrarte, necesito, acá estoy, soy una persona común y ordinaria, pero dispuesta a que te hagas tu obra en mí, dispuesta a que me cambies, dispuesta a que hagas de mí una nueva persona, dispuesta a caminar en tus caminos, dispuesta, Señor, a que me digas lo que vos pensás de mí. Tengo lugar en mi habitación para oír tu voz. Porque muchas veces podemos ser cristianos y estar en el ministerio y aún estar preparándonos para Dios, pero no tener lugar para oír su voz, no hacer lugar, no ensanchar nuestro corazón, no crear un espacio para que Dios nos hable. Porque nos llenamos de actividades, nos llenamos de ruidos, nos llenamos de distracciones y sí lo amamos a Dios, sí queremos servirlos, pero ¿le damos lugar a Dios en nuestro corazón? ¿Estamos creando lugar? ¿Estamos haciéndole lugar a Dios para que nuestra fe sea ensanchada? Para que su voz tenga lugar en nuestro corazón, para que su opinión sobre nuestros caminos tenga lugar en nuestra vida, para que Él pueda venir con su mano y sanarnos, cambiarnos, transformarnos. Estamos haciéndole lugar a Dios, estamos creando una habitación para Él, estamos ensanchando nuestro territorio, diciéndole, Señor, por sobre todas las cosas, aquí está tu lugar. Necesito tu voz, necesito tu verdad. Quiero saber cuál es tu verdad sobre mí. Necesito encontrarme con tu amor, necesito encontrarme con tu gracia. Bástate en mi gracia. Yo me perfecciono en todo momento, en toda debilidad, en toda circunstancia. Amén. Amén. Y de eso se trata, chicos, de ensanchar nuestro corazón. Yo quiero desafiarlos a que hoy ensanchen sus corazones. Dios quiere darles un corazón donde, aunque el sueño parezca muy grande, aunque las cosas que tenemos ganas de hacer y sueños y palabras y cosas que han sido depositadas en nuestro interior hoy parezcan hasta muy locas, hasta muy difíciles de creer. Poder tener ese corazón que sale del lugar en el que se encuentra, quizás atascado, quizás en temor, quizás en inseguridades, quizás con un montón de ruido y distracciones, y poder decirle, Señor, acá está mi vida, ensancha mi fe, ensancha mi visión, ensancha mi corazón. Tú tienes algo para mí que quizás hoy me parece muy difícil de creer, pero sé que tu verdad en mi vida me va a llevar a ese destino de gloria, pues soy tu obra maestra, soy tu hijo, tu hija, soy esa persona que has elegido desde la fundación del mundo y hoy quiero caminar en esa verdad, quiero caminar en esa identidad, quiero caminar en ese destino de gloria. Amén. Gloria a Dios. Y para terminar, quería realmente decirles que el Señor está buscando a hijos e hijas que se levanten hoy, sabiendo que este es tu tiempo.
Dice la palabra de Dios que la creación aguarda por la manifestación de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios se levantan sabiendo quiénes son, las cosas cambian. Las cosas cambian. Por eso me encanta el versículo de la obra maestra, porque Dios nos exhibe, Dios nos cambia, Dios nos transforma. Ese es el fin de Dios, transformarnos, glorificarnos. Y la creación está guardando, tu país, tu provincia, tu iglesia está guardando para que te levantes. Pero ya no como Gastón, como Mariela, como Daniela, ya no con tus habilidades, ya no con lo que vos pensás que podés hacer, sino a través del conocimiento de lo que significa ser hijo de Dios, a través de la gracia, del poder, del amor, de la convicción de lo que el Padre está a punto de hacer con tu vida. Sabés que tu papá tiene planes de bien para vos, sabés que tu papá está a punto de hacer algo poderoso en tu vida y los hijos nos levantamos para un tiempo. La manifestación de los hijos de Dios es aguardada por la creación, es aguardada por aquellos que te rodean. Sos un hombre y una mujer de influencia, están esperando que comiences a levantarte, pero no tenés que levantarte con una presión, una exigencia diciendo, ay Señor, no. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Hoy yo declaro que Dios te va a transformar. Hoy yo declaro que es una noche de un antes y un después. Es una noche donde la rendición nos lleva a un nuevo sitio espiritual. ¿Y saben qué? Cuando el enemigo, cuando la mentira, cuando la duda, cuando el temor venga a tocar tu puerta y quiera encontrarte, ya no te va a encontrar ahí, porque nos vamos a mudar a una nueva dirección espiritual, amén. Esto se trata de mudarnos a una nueva dirección espiritual. De esto se trata, de decir, Señor, ya lo viejo quedó atrás, ya los temores quedaron atrás, ya las inseguridades quedaron atrás, ya lo que pueda decir mi vieja Daniela quedó atrás. Me levanto siendo una nueva persona. De ese lugar de rodillas, de ese lugar de rendición, Dios te levanta para un futuro de gloria, para un futuro de esperanza, para un futuro de manifestación de su presencia como nunca antes. Y yo declaro sobre tu vida que no te van a reconocer, que aquellas personas a las que vas a volver, aquella familia a la que vas a volver, aquella escuela a la que vas a volver, aquella iglesia a la que vas a volver con una dirección, como una saeta, como una flecha, encendido, apasionado, equipado, empoderado, pero con una claridad y con una convicción que te hace imparable y te hace efectivo, te hace efectivo, te hace eficaz, te hace efectivo, te hace eficaz para hacer la obra de Dios que Él te llamó para que hagas. Somos hijos de Dios, somos hechura suya, somos su obra maestra. Esa es nuestra verdad, esa es nuestra verdadera identidad. No es lo que tu familia quizás te dijo. Si viniste de una familia que no es cristiana, si viniste de una familia violenta, si viniste de padres que quizás no hablaron cosas buenas sobre vos, esa no es tu verdad. Si viniste de un lugar donde te discriminaron, esa no es tu verdad. Si quizás el enemigo te ha mentido hasta hoy, el último día, esa no es tu verdad. Hay un Padre que nos ama, que nos eligió desde antes de la fundación del mundo y Él quiere que se levanten hijos. Él quiere que se levanten hijos. Él quiere que se levanten hijos conociendo su verdad, conociendo su amor, conociendo su identidad, que son como saetas, que son como flechas en manos del guerrero, dice la palabra de Dios, en manos del valiente, que son imparables. Por eso me encanta la descripción de la flecha, porque una flecha es lanzada. Una flecha tiene dirección, una flecha tiene claridad, una flecha está encendida, una flecha cumple una función que es ser de influencia, que es abrir camino, que es destruir los campos del enemigo, que es quemar lo que no es de Dios, que es encender una generación. Esa es nuestra verdadera identidad. Por eso no debemos dejar vivir una vida cristiana, sí, amando al Señor, pero no pudiéndole creer al 100%. Por eso les conté mi testimonio, porque uno puede decir, bueno, vos sos hija de Freyson o vos me naciste en una familia cristiana pastoral, tu vida fue fácil. No, yo sé lo que es estar en la iglesia, yo sé lo que es estar en un instituto y no creerle a Dios al 100%. Por eso te abrí mi corazón y te conté todo mi testimonio. ¿Por qué? Porque esa fue la clave para mí. Entonces, cuando sé que tengo padre y sé que soy hija y
y sé que soy hechura suya y sé que soy su obra maestra. No importa lo que los demás dicen sobre mí, no importa las tormentas que puedan venir en contra mío, no importa lo que el enemigo pueda susurrarme, tratando de hacer tener intimidación, tratando de quitarme la valentía, tratando de robar el fuego de Dios en mi corazón. Yo comienzo a declarar lo que el Padre ha declarado sobre mi vida. Comienzo a pararme en la palabra de Dios. Comienzo a levantar mis manos en señal de victoria, diciéndole: Señor, no es mi capacidad. Tú tomas lo ordinario y me das lo extraordinario. Me das tu fuego, me das tu unción, me das tu presencia. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y si yo estoy rebosando, voy a salpicar, voy a ser de influencia, voy a cumplir tu palabra en mi vida. Porque ya no es lo que yo puedo hacer, sino que es lo que tú haces a través de mi vida. Es lo que tú haces a través de mi vida. Por eso hoy estamos viviendo tiempos tan preciosos como en el libro de Hechos, cuando los discípulos fueron dejados solos de alguna manera, porque Jesús ascendió a los cielos y les dijo: yo me tengo que ir, pero ahora les voy a mandar a alguien que va a vivir en ustedes. Y les voy a dejar aparte un gran desafío, el más grande de la historia, que es que prediquen el evangelio a toda criatura. Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ustedes van a llevar mi noticia. Y seguramente van a ser perseguidos, van a ser vitupeados. Y tenían un gran desafío como tenemos hoy, de una generación que se está muriendo, de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Sin embargo, les dijo: yo caminé con ustedes hasta ahora. Entonces, quizás les parece: uy, no, ¿te vas, Jesús? ¿Nos vas a dejar? ¿Cómo vamos a hacer? Les dijo: pero les voy a mandar a alguien que no va a caminar con ustedes, sino que va a vivir en ustedes, que los va a equipar, que los va a llenar, que les va a dar las herramientas para poder llevar a cabo la obra de Dios. Y dice que luego de que fueron llenos del Espíritu Santo, fueron imparables. Lenguas de fuego sobre cada cabeza, sobre cada cabeza. Esto quiere decir que es para todos. Tu Padre tiene algo especial para vos. Tiene un empoderamiento sobre tu vida, porque lo extraordinario es el empoderamiento de Dios. Es lo que hace de algo ordinario, extraordinario, es el empoderamiento, es lo extra, es lo sobrenatural, es lo que ya no puedo hacer yo, es lo que Él puede hacer en mí. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó de tal manera que estaban rebosando, que cuando salieron predicaron el Evangelio con un denuedo, que 3.000 personas, que miles de personas en ese momento experimentaron el toque de la presencia de Dios. Y comenzó una revolución, un avivamiento. Y luego dice: pero en los últimos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre mis hijos y sobre mis hijas, sobre mis siervos y sobre mis siervos. Ellos profetizarán, ellos harán proezas, sobre ellos vendrá algo poderoso. Y ¿saben qué? Estos son los últimos días, estos son los últimos tiempos. Se levantan una generación de hijos. Por eso la creación clama por la manifestación de los hijos, no de Daniela, de los hijos, de aquellos que conocen quién es su papá, de aquellos que están cimentados en el amor, en la seguridad, en la gracia, aquellos que saben lo que es caminar con la gracia, con la fortaleza, con la unción de un Padre que nos equipa, que nos da sobreabundantemente más de lo que nosotros esperamos o deseamos. Por eso no te angusties, dice la palabra de Dios. Toma coraje, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Así como estuve con Moisés, le dijo Josué: estaré contigo, yo estaré contigo. Por eso, más que nunca debemos rendirnos. Más que nunca la clave de estos próximos tiempos son hijos que se rinden, son hijos que conocen a su Padre. Por eso nuestra identidad debe estar basada en Él. Por eso hoy yo te invito a que vengas aquí, si querés rendir tu corazón a Dios y decirle: Señor, yo te necesito, mi corazón clama por más de ti. Papá, en esta